¿Todos somos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos de Dios? ¿Cómo puedo ser yo un hijo de Dios? Todas esas preguntas las vamos a contestar en esta noche en Salmo 1:2. Bienvenido. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes una vez más a Salmos 1:2. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse. Como pueden ver, cambiamos un poquito el set para variarle un poquito. Pero como te comenté hace un ratito, vamos a hablar hoy acerca de si realmente todos somos hijos de Dios, porque hay un dicho muy popular aquí en México, ¿no? Que dice que todos somos hijos de Dios, y ¿realmente hay certeza en ese dicho? Es lo que vamos a averiguar en esta noche con base en la palabra. Me acompañan como siempre mi amiga Dulce, mi hermana Anita y mi amigo David, y entre los cuatro vamos a resolver esas preguntas y todas las que vayan surgiendo a lo largo del programa. Amigos, ¿todos somos hijos de Dios? Bueno, yo más bien creo que no todos somos hijos de Dios, pero todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Y también ahorita lo vamos a ver. O sea, una persona que no cree en Dios no es hijo de Dios, entonces. No. Bajo tu lógica, no es hijo de Dios. Bajo mi lógica, y tengo mis argumentos. Como en examen, sí, ¿por qué? Justifique respuesta. Sí. Sí, exacto. En Efesios, capítulo 2, en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, como decía David, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A mí lo que me resalta es el versículo 8, que dice que por gracia sois salvos, y claramente esto hace una distinción enorme entre la gente que ya fue salva y la que no es salva. La gente que ya es salva, digamos que sí se puede considerar hijos de Dios porque han aceptado el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Pero la gente que no ha sido salva, pues no lo ha recibido, y por esa razón no es considerada hija de Dios. Hijos de Dios. Okay. Muy justificable. No, espérate, qué fuerte. Entonces, a ver, o sea, porque yo me acuerdo cuando iba creciendo, a mí sí me educaron en esta idea de que las obras buenas que tú haces, ¿no? Justamente como que en esas está como la salvación, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que este versículo o estos versículos que tú nos acabas de leer ahorita nos aclaran que no son las obras, ¿no? O sea, no es todo lo bueno que tú haces te hace hijo de Dios, ¿no? Sino porque eres hijo de Dios, entonces haces obras buenas, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy impactante. Sí, que a veces nos puede costar trabajo ese aspecto, y es un llamado que incluso, bueno, en nuestra congregación, Juan José, nuestro director, lo ha marcado mucho, digo, porque viene en la Biblia, ¿no? El hecho de eso exactamente, de no te comportas bien para que halles favor delante de Dios y entonces Él te marque palomita y felicidades. Hoy si eres hijo de Dios, hoy has reafirmado tu condición como hijo de Dios, sino viene al tú entregar tu vida a Cristo, al aceptarlo, como ya lo decía Anita, declarar que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. Tu naturaleza tiene que cambiar. Si no actúas conforme a las obras del Espíritu Santo, es un poco drástico, pero actúas bajo las obras de la carne y entonces no estás siguiendo lo que un hijo de Dios sería. Y es un poco la lógica, y de eso viene una familia, ¿no? Tú te comportas conforme a lo que tu familia hace en la vida humana, ¿no? Somos un poco el reflejo de nuestros padres, la mezcla por ahí de nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, si tenemos hermanos mayores. De la misma manera pasa con el Espíritu. Adquirimos el ADN del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, y nos comportamos y empezamos a hacer las obras que el Padre hace porque somos sus hijos. Oye, pero antes de ser hijos de Dios, ¿qué éramos? Criaturas de Dios. Criaturas de Dios, Creación de pero Dios, yo ¿no? tengo aquí algo bien interesante. Igual en Efesios 2, pero en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, como decía David,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. Entonces, qué fuerte. Antes no éramos hijos de Dios. Sí. Hasta que algo pasa, es decir, viene y recibimos la gracia, recibimos la cruz, ¿no? Aceptamos este sacrificio, pero antes de ser hijo de Dios, transformado, ¿no? Hecho para buenas obras, ¿no? Antes eras hijo de la ira, ¿no? Y aunque hicieras buenas obras, ¿no? Porque la verdad es que hay gente buena que no ha recibido a Cristo en su corazón, eso es una verdad, pero no por eso es hijo de Dios, ¿no? Por hacer obras buenas, o por portarse bien, o por ser muy, muy buena onda y muy chido y lo que tú quieras, ¿no? Sí, claro, y creo que es importante resaltar esa parte, ¿no? Porque muchas veces, platicando con gente, por ejemplo, que desconoce del evangelio, si te dicen, es que ¿por qué yo no me voy a ir al cielo si yo me porto bien y si yo hago las cosas bien y nunca he matado a nadie? Ya sabes, ¿no? Cosas así. Y tú les dices, bueno, es que realmente el único requisito que necesitas para ser hijo de Dios es creer en Jesús, ¿sí? No es por obras, sino por la fe. Y lo dice su palabra en Juan 1:12. La Nueva Traducción Viviente dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Me gusta mucho esta traducción por las palabras que utiliza, ¿no? O sea, si yo creo en Jesús, tengo el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y en otra parte de la Biblia dice, y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Pero qué importante, ¿no? Es que la gente tenga bien en claro que no todos somos hijos de Dios y no por hacer las cosas bien somos reconocidos como hijos de Dios, sino realmente lo que nos hace ser hijos de Dios es reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hacer lo propio, adueñarnos de Él, decirle, Dios, yo sé que tú moriste por mí, yo sé que tú llevaste mis pecados a la cruz del Calvario, acepto ese sacrificio y en cuanto tú lo aceptas, tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y esa entregar tu vida a Cristo, convertirte en hijo de Dios, que al final viene es producto de la salvación, ¿no? De podernos acercar al Padre y nos produce además como un cambio en tu forma de ser, creo yo, ¿no? Te conviertes... Porque tu espíritu ha cambiado y eres hijo de Dios, cambia tu forma de ser y además es entender que como hijo, y ya lo decías tú, tienes una herencia. Todo lo que es del Padre es tuyo también. Ser hijo de Dios implica tener ese acceso a lo que Dios desea, pero también implica pues cuidar tu salvación con temor y temblor. Y es una pues, como línea un poco delgada de sí, entregaste tu vida, ya lo has confesado, has creído en tu corazón, pero no se trata algo de, bueno, ya puedo hacer lo que yo quiera, listo, padrísimo, sino de, bueno, tienes que caminar conforme a su voluntad, sí. Y es verdad, la salvación se tiene que cuidar, pero también Dios es un Dios bueno, un Dios grande y de gracia, que sin importar la falla, el punto fundamental es reconocer que pues te equivocaste, nos podemos equivocar, no somos perfectos, pero te reconcilias con el Padre y vuelves al camino, digamos, y continúas en ese camino de gracia, de favor, sí, pero pues también de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante porque, bueno, para empezar, ¿qué son los hijos de la ira? O sea, ¿qué engloba ser hijo de la ira, no? Claramente ya vimos que un hijo de Dios no puede ser hijo de ira porque son, digamos... Se contradice. Ajá, se contradice. Pasas de ser hijo de la ira cuando recibes a Jesús a ser hijo de Dios, ¿no? Uh-huh. Es lo que entiendo. Pero algo también que me llama la atención, a ver si ahorita me pueden responder ustedes esa pregunta, es que... ¿Examen o qué? Un poquito, ¿no? Lo relaciono mucho con el versículo de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo que me hace mucho sentido es que hay mucha gente que hoy en día dice, es que Dios es un Dios egoísta porque no todos somos sus hijos y, o sea, creen que Dios es malo porque si tú no crees en Él, Dios te va a condenar y te va a mandar al infierno, ¿no? Y ahorita que dicen lo de los hijos de la ira, pues claramente aquí se explica, ¿no? Tú vienes siendo un hijo de la ira. ¿Por qué? Porque no tienes a Jesús en tu corazón. Y viene Jesús a hacer el sacrificio y si tú no recibes ese sacrificio, pues no es que Dios te quiera condenar, es que tú ya estás condenado porque ya eres hijo de ira. Entonces, si tú no aceptas ese sacrificio,
no puedes ser hijo de Dios. Sigues siendo hijo de ira, sigues caminando en pecado, sigues siendo, pues prácticamente, hay una naturaleza pecaminosa dentro de ti, ¿no? Que para quitarla, pues tienes que aceptar a Jesucristo. No es que Él te quiera condenar, no es que Él no te ame y te mande al infierno y que sea egoísta, para nada, sino más bien es que esa es tu naturaleza. Si tú lo aceptas, tu futuro cambia, tu eternidad va a cambiar. Si no lo aceptas, pues claramente tú solito te estás condenando. Y también es verdad que para Dios no hay hijos favoritos, no es como de, bueno, lo tengo por encima del otro. Déjame decirte que yo soy su favorito. Bueno, si estas nos vamos, claramente todo lo que me ha pasado demuestra. No, es que no hay hijos favoritos, ¿no? Me gusta una analogía que también hace Juan José. El hecho de que si Dios tuviera un refrigerador, todas nuestras fotos están ahí con un imán puestas en el refri, ¿no? No dice como de, bueno, mis hijos de acá los pongo atrás en una fotografía pero volteada de espaldas, o bueno, que se vea solo el reverso, y estos hijos los tengo en un marco enorme ahí No, todos somos pues hijos de Dios, bueno, quiero decir, cuando entregas tu vida a Cristo y demás, pero no hay uno preferido, no pienses tú de, es que seguro él lo quiere más porque él porque a él no le han pasado las cosas que me han pasado a mí, ¿no? Ajá, exactamente, bueno, todos tenemos una meta o un propósito. Ciertamente algunos pues pasan por obstáculos diferentes, pero no por eso pues Dios te ama más o Dios decide como darte tus mejores ¿cómo sus peores batallas. Y bueno, yo creo que también es bien importante decir que la diferencia entre ser o no ser hijo de Dios es la decisión que tomas. Ahorita que tú estabas diciendo, Anita, pues que aceptas, ¿no?, a Jesús en tu corazón o no, es tu decisión aceptarlo o no aceptarlo, ¿no? Y Dios respeta esa decisión, porque tú cuando decides no aceptarlo, le estás diciendo a Dios, no te metas, o sea, no te metas en mi vida, yo estoy bien así, ¿no? Yo las cosas que hago yo puedo solito, y entonces Dios no va a invadir, ¿no?, esa pues autonomía que nos ha dado, ¿no? De cierta forma. Y una característica también bien importante de un hijo de Dios es que amas a Jesús, ¿no? Entonces, Juan 8:42, bueno, en Juan 8:42 Jesús les dice a los discípulos, si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces no puedes ser hijo de Dios sin amar a Jesús, sin decidir amar a Jesús, ¿no? Yo creo que es un punto también bien importante entre lo que separa a un hijo de Dios de un hijo de la ira o de una criatura nada más, ¿no?, de Dios. Y además en este nuevo pacto y al ser hijos de Dios, no solo nos separamos de ser hijos de la ira, sino nos separamos de ser siervos, de ser solamente enviados, pues, o sea, en el Antiguo Testamento piensa en eso, para acercarse a la presencia de Dios había todo un lugar y en ese lugar había secciones y a la última sección donde llegaba la presencia de Dios no podría entrar cualquiera o sea, no solo no podía entrar cualquiera, sino que ese cualquiera tenía que estar todo el tiempo en constante pues purificación, porque si no era muerte, o sea, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y si había una falla en él, era de ya dejaron de sonar los cascabeles, regresa al cuerpo. Claro. Ajá. Entonces, es esa diferencia de tienes un acceso libre a la presencia de Dios, tienes acceso a la intimidad, a los secretos, a lo que hay en su corazón, a saber qué necesita, o sea, que tú hagas, cuáles son los planes para ti. Es una diferencia. Y eso me gustaría marcarlo, o sea, nos separamos de ser hijos de la ira y además nos separamos de ser siervos. Sí, seguimos sirviendo a Dios, seguimos, sirviendo a la iglesia, al ministerio, al propósito que Él mismo nos ha dado, pero antes que cualquier otra cosa, pues somos hijos de Dios y tenemos ese acceso libre a la presencia y a decirle, y dice la Biblia, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, y nuestra herencia, bueno, pues
En el reino de los cielos no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, y entonces esa herencia es nuestra. Sí, que creo que ese es el título, ¿no?, más grande que Dios pudo habernos otorgado, ser hijos de Dios, ser sus hijos. Lo escuchaba hace poco en una conferencia que, como comentas, o sea, realmente un hijo, el hijo del rey, y por eso este es el título más grande que Dios nos pudo otorgado, el ser hijos, no el ser sacerdotes, no el ser cabezas de iglesia, no el ser lo que tú creas, ¿no?, que es como un título alto, sino realmente ser sus hijos, porque como dices, o sea, el hijo del rey no tiene que hacer cita para acercarse al rey y decirle, oiga, rey, es que necesito esto y esto, ¿no? El rey va y le dice, aunque tú seas el rey, tú eres mi papá antes que nada, y puedo acercarme a ti, ¿no?, para lo que sea que yo necesite. Entonces creo que esa es una buena idea con la que nos podemos quedar, que el ser hijos es el título más grande que Dios nos ha podido otorgar. Muy bien, pues yo creo que ya deberíamos ir cerrando, ¿no? Ya estamos como apasionándonos mucho con el tema. Entonces, pero ya quedó claro que no parece? Es lo mismo ser hijo de Dios. O sea, que no todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso quedamos todos en ese entendido. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. O sea, mito, todos somos hijos de Dios. Realidad, no todos. No todos. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, todos podemos ser hijos de Dios, podemos convertirnos en hijos de Dios, y lo único que tenemos que hacer es decidir, ¿no? Decidir aceptar a Jesús en nuestro corazón, y bueno, esto nos va a hacer todo un cambio, ¿no? Una transformación en quiénes somos, ¿no? De criatura a hijo. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Entregando mi vida a Cristo, confesándolo como Señor y Salvador, creyéndolo en mi corazón y declarándolo con mi boca. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Pues porque actúo conforme a la justicia, actúo conforme a la fe, o actúo conforme a las buenas obras. Y si no, pues soy hijo de ira y simplemente me reconcilio con Dios y continúo mi camino. ¿Algo más que quieres decir, Anita, con todo gusto? Es correcto. Sí, de acuerdo. Resolvimos el tema. Caso cerrado. Caso cerrado. He dicho caso cerrado. No todos somos hijos de Dios. La realidad es que todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. ¿Sabes? Como ya lo mencionamos, solamente a aquellos que creen en Cristo Jesús se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si en esta noche tú, después de ver esta plática que tuvimos, todo esto que estuvimos hablando, sientes en tu corazón que quieres ser hijo de Dios, Dios no hace acepción de personas, y lo dice en su palabra. Dios te puede recibir tal como eres. Oye, pero es que yo me siento muy sucio como para acercarme a Dios. No importa. No importa lo que hayas hecho, Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Y si ese es el deseo de tu corazón también, déjame guiarte en una pequeña oración. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Le digas, Señor Jesús, yo te doy gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por haber muerto por mis pecados. Gracias por haber llevado mis enfermedades y mis dolencias a la cruz. Y en esta noche yo te recibo como mi Señor, como mi suficiente Señor y suficiente Salvador. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Te pido que tú me guíes de ahora en adelante. Quiero ser llamado tu hijo. Quiero tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. Gracias por el sacrificio. Te confieso en esta noche como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta pequeña oración, déjame decirte que ahora has dejado de ser hijo de la ira y te has convertido en un hijo de Dios. Y como lo mencionamos, acércate a tu papá. Acércate a tu papá, ahora tienes libre acceso. Bueno, y si te gustó este video, esperamos que sí. Y sobre todo que sea bendición para tu vida más allá de entretenimiento. Pues haznoslo saber a través de esos hermosos emoticones, emojis, ¿cómo se llaman? Las reacciones. Escríbenos cualquier duda que tengas. Si surgió alguna duda sobre este tema o tienes alguna otra duda sobre diferentes, vamos a estar aquí hablando de muchos mitos que tenemos sobre Dios, sobre la Biblia, y tratando de responderlos para dar realidades. No olvides seguirnos aquí en nuestra página Metamorfosis CNA, a través también de la página de Centro Nuevo Amanecer. Y si tienes alguna petición de oración, también haznosla saber.
Si quieres a través pues de la caja de comentarios o de manera privada a través de un inbox. No te preocupes, nuestra intención es poder ser de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Adiós.